La conferencia de hoy se llama Los 4 niveles de la gnosis. Este título de la conferencia, como les decía, es distinto al que se suele utilizar dentro del gnosticismo samaeliano para esta exposición. Generalmente se le conoce como los 4 estados de conciencia. Yo no descalifico de que no se deba llamar los 4 estados de conciencia. Podría ser, porque también son estados de conciencia los que se van a exponer. Y que son los estados de conciencia eicasia, pistis, dianoia y no. Pero haciendo un análisis, existe otra conferencia llamada también los 4 estados de conciencia, que son el sueño, el estado de vigilia, el llamado tercer estado de conciencia o recuerdo de sí, y por último el 4º estado de conciencia, que es el estado de conciencia en el que se ha alcanzado la iluminación. Entonces, cuando hablamos de por lo menos de estos 2 estados de conciencia, sueño y vigilia, yo como psicólogo sé que esto es lo que suele llamarse estados de conciencia. Y sin lugar a duda, un estado de conciencia iluminado sería un estado alterado de conciencia, entre comillas, porque al contrario, sería la restauración del estado de conciencia humana. Pero bueno, de eso no vamos a hablar. Vamos a hablar de estos 4 niveles de la gnosis. 4 niveles de la gnosis porque se refiere a niveles del conocimiento. Y esos niveles del conocimiento, más que estado de conciencia, podría hablarse más bien de estados mentales, porque tienen que ver con niveles de conocimiento. Estos niveles del conocimiento podríamos colocarlos recordando aquella escalera maravillosa, compuesto de muchas o de varias escalas, y que se corresponde perfectamente con lo que se conoce como los niveles del ser. O sea que los niveles del ser se corresponden a niveles del conocimiento. Y cuando hablo del ser, estoy hablando del ser humano. Y cuando hablo de los niveles del conocimiento, son los niveles de conciencia, los niveles de conocimiento del ser humano. De manera que al decir estado de conciencia estamos bien. Pero como estamos enfocándonos más sobre la mente, sobre los contenidos de la mente, por eso le llamamos niveles del conocimiento y le llamamos niveles de la gnosis. Gnosis es conocimiento. Yo en vez de decir gnosis, en vez de decir conocimiento, digo gnosis. Los 4 niveles de la gnosis, los 4 niveles del conocimiento. Entonces vamos entendiéndonos poquito a poco. Los 4 niveles del conocimiento vistos de abajo hacia arriba, porque podemos verlo de arriba hacia abajo, son eicasia, pistis, después tenemos dianoia, y por último tenemos nous, y pongámoslo aquí.
Y acá tenemos también otros niveles. Esto es algo aproximado, algo arbitrario, pero no disparatado. Se corresponde con la realidad. Esquemático, diríamos. Un esquema, voz, pero que se corresponden con la realidad. Vamos a ver primero que todo entonces que cada uno de estos niveles y estos nombres tienen un origen terminológico y de significado. Por lo menos al principio, oh, nombres tan extraños. Bueno, son tomados fundamentalmente de Platón, son términos griegos. De Platón. Y entonces, eicasia significa ignorancia. Y tenemos que pistis significa creencia. Y tenemos que dianoia puede significar realmente conocimiento. Y tenemos que no significa iluminación. En forma general, estos serían los 4 niveles de la gnosis que vamos a hablar, desde lo más elevado hasta lo más bajo. Son enfoques, diríamos, nuevos y sumamente importantes. Esta información dentro del gnosticismo. Y se ha planteado la importancia de este conocimiento dentro del gnosticismo en general, como para todo conocimiento en general. Lo primero que se le debe dar a una persona que vaya a adquirir conocimiento es que aprenda cómo debe pensar estos conocimientos que se le están dando, para que no le haga daño, para que no le afecte, para que realmente los conocimientos lo enriquezcan. Debe tener estos datos, esta información, antes de todo el conocimiento que pueda adquirir. Este es el conocimiento de entrada. Quizás primero un conocimiento de qué es la gnosis, pero no seguir hasta que no se dé. Porque esto nos va a permitir a nosotros cambiar la forma de pensar habitual con el que venimos. Entonces, lo primero que debemos aprender es un poco sobre qué es la ignorancia. La ignorancia es, por decir así, lo contrario de gnosis. Gnosis es conocimiento. Ignorancia es un derivado negativo de la palabra gnosis. ¿Y qué significa ignorancia? Ausencia de conocimiento. Con relación a la ignorancia, muchas personas lo ven como algo negativo. Y cuando a alguien se le quiere ofender, se le suele decir ignorante. Y esto significa una ofensa para la persona. Pero hay que tener claridad de que todos somos en mayor o menor grado y siempre tenemos
tenemos grandes e ingentes cantidades también de ignorancia. Quizás eso llevó a Sócrates, al ver la magnitud de la ignorancia en que él estaba y que pudo intuir respecto a lo poco que conocía, exclamar: solo sé que nada sé. Podría recibir críticas porque llegó al extremo de decir que no sabía nada, pero yo diría que eso es una forma de modestia, más bien porque siempre sabemos algo también, que no. El más ignorante que nosotros le digamos, analfabeto y que puede que no sepa nada, sabe algo. Sabe algo. Y eso que se sabe muchas veces con certeza, ya es conocer. Ya con solamente el saber que tú eres tú y reconocerse o de que existes, son conocimientos ciertos, ya eso es un conocimiento. Nadie podría dejar de ser ignorante. Ni aún el nivel más elevado de iluminado. Generalmente la gente cree, o algunos se han generado ciertas fantasías sobre qué es un iluminado, que se imaginan que el que ha llegado a la iluminación es porque sabe todo. Y le preguntan, podrían preguntarle al iluminado de qué distancia hay exactamente entre la Tierra y la luz. Y él le va a decir: yo no lo he estudiado. Y usted no lo sabe, siendo iluminado. Porque la iluminación es la adquisición de un nuevo estado de conciencia. O de un estado de conciencia. Y sencillamente la diferencia es la capacidad, la velocidad que tiene un ser iluminado para computar, para manejar una información que ya se tiene. Y claro, también tiene la capacidad de crear mucho más que cualquiera de nosotros, porque precisamente genera significados más profundos en su interior. De manera pues que Eicasia es ignorante. Sin embargo, la ignorancia tiene su gran valor. Podríamos decir, es el gemelo opuesto, el complementario opuesto del conocimiento, de la gnosis. Precisamente la ignorancia, el no conocer, el no saber algo, es lo que nos impulsa a conocer. Sin falta de conocimiento, no nos abocamos hacia el conocimiento. O sea, que lo que nos impulsa es la ignorancia, el deseo de conocer. Una cosa entonces es la ignorancia tomada en un sentido positivo y la ignorancia tomada pues en un sentido negativo. El sentido positivo de la ignorancia es que sirve de impulso hacia el conocimiento. Es la condición del ser humano. En su estado, diríamos, primitivo, la ignorancia, lo mismo que un niño. Y su posterior desarrollo hacia el conocimiento es una condición natural del hombre hacia su autoorganización. Se podría decir que la razón de ser de que nosotros estemos
en este plan o hayamos venido a este plan tridimensional de que existamos, se debe a la necesidad de adquirir conocimiento. Y se adquiere conocimiento a través de toda la experiencia humana. Vamos adquiriendo el conocimiento, la experiencia necesaria para al fin autorrealizarnos. Sin embargo, existen sobre la ignorancia, diríamos, unos errores. La forma, ya más bien como actúa las personas, la gente, inclusive estudiantes de la Gnosis, respecto a la ignorancia. Es muy conocido de que los estudiantes, por el hecho mismo de que son obligados a ir a la escuela, es un requisito formal de la sociedad mandar a los hijos a la escuela, y los estudiantes asumen esa obligación. Es una obligación, no consciente ni deseada. Como no están suficientemente entusiasmados y motivados y para entender lo que significa el conocimiento, muchos de ellos, por ejemplo, los estudiantes, rechazan el conocimiento, o si no lo rechazan, de alguna manera lo entorpecen, lo boicotean, y le queda difícil a los profesores el dar las clases, enseñar. Se genera entonces una especie de oposición entre el profesor, que tiene la obligación de dar su clase para cumplir su labor, su trabajo, dar la clase y demostrarle que los estudiantes se han aprendido, porque ellos son evaluados. Y la otra situación de que los estudiantes no están motivados internamente para aprender. Y si no están motivados para aprender, pues no aprenden. Sencillamente porque solamente cuando tú quieres algo de verdad, tú puedes aprender. Y lo aprendes. Porque eso es lo que te interesa, eso es de tu interés. Por eso cuando hay ciertos conocimientos que sí nos gustan, abrimos nuestros ojos y dicen, bueno, yo voy a ver esto, porque me interesa, y lo aprendemos. Pero lo que no es del interés, entonces, lo más importante quizás en la educación es motivar al estudiante, convencerlo, persuadirlo de lo importante que es ese conocimiento para él, que quizás no lo está viendo. Quizás no lo ve, y quizás eso puede servir de base para cualquiera de las carreras que él coja o tome. Por ejemplo, el área de español es una área básica, base para todas las materias, para todas las áreas del conocimiento. De manera que el rechazo al conocimiento en general es un error. Un error. Y los que lo hacen están siendo antinósticos, porque están contra el conocimiento. Dentro del gnosticismo, también se encuentran los antinósticos, entre comillas. O sea, pertenecen a una organización y sin embargo rechazan de una u otra manera, de una u otra forma, la gnosis, el conocimiento. Parece que fueran obligados, no quieren ir a las conferencias, no se preocupan por adquirir nuevos conocimientos, y entonces, si no tienen datos, si no tienen información, ¿cómo pretenden lograr una meta, por ejemplo, como esta, la de ser un iluminado? Pero no quieren. No se preocupan. Algunos pues, ciertamente están obligados porque son los hijos del papi que es gnóstico, o de la mami que es gnóstica, o la esposa que está ahí porque su esposa es gnóstica.
y ella dice que es gnóstica, pero su comportamiento no es de interés del conocimiento. Y suelen ser llamados algunos de ellos gnósticos de pan y vino, porque cumplen de ir a los rituales, tomarse el pan y el vino, orar un poco y hasta ahí, no más. Hay una ignorancia general y una ignorancia, diríamos, relativa, o diríamos en parte, en algunas áreas, o para algunas áreas del conocimiento. Entonces, la ignorancia general es la del analfabeto, que no ha tenido acceso a la educación formal, académica, que promueve el Estado, los gobiernos del mundo. Entonces, algunos llegan al extremo de no saber ni leer, y por lo tanto ni leer ni escribir. Y no tienen datos generales sobre las cosas quizás más importantes. Realmente no conocen nada sobre las ciencias sociales, muy poco sobre las ciencias naturales. Hay una tendencia a conocer mucho más las ciencias naturales, porque eso es de la misma naturaleza y muchas veces se ve. Y bueno, eso sería el analfabeto. Eso es un ignorante. Y existen también otros tipos de ignorantes, que es el ignorante, diríamos, funcional en ciertas áreas. ¿Por qué? Porque no sabe nada de matemáticas. Él es un gran profesional de pronto en un área, pero él no sabe nada de matemáticas. O no sabe nada de artes. O no, y así, ahí sí todos somos profesionales en una área, pero en las otras áreas desconocemos. Entonces somos analfabetas en el resto de cosas. Por eso es tan importante la educación académica formal de la primaria y el bachillerato en general, porque esto nos forma a nosotros. ¿Qué es un bachiller? Alguien que tiene un conocimiento general sobre todas las cosas. Por eso a los filósofos, por eso a los bachilleres antes se les decía inclusive graduados en filosofía. Me dicen mis abuelos que aquí existía eso, le llamaban bachiller y le ponían en filosofías y letras. ¿Por qué? Porque se necesitaba preparar a una persona en muchas áreas. Entonces, eso es lo que es un bachiller, alguien que no es preparado solamente en algo, un área de conocimiento en particular, sino que tiene un conocimiento general y después sí, vamos, ¿qué es lo que va a hacer usted? Sí, voy a ser médico y bueno, se prepara en todo el conocimiento sobre la medicina, pero él tiene un conocimiento general, sabe de español, del lenguaje, tendrá conocimiento mucho también de filosofía en general, porque le dieron esta materia, ciencias sociales, ciencias naturales, artística, le habrán enseñado algo de arte, en fin, conocerá en general muchas cosas, el deporte, etcétera, etcétera. Bueno, ese analfabeta de forma general, dentro del gnosticismo, tiene una particularidad, que precisamente porque no tiene un conocimiento general, no tiene sino que el único referente de conocimiento es la gnosis. Y como no tiene referente, otro referente tiende a ser absolutista, que el único conocimiento posible es la gnosis. Y así también será con cualquiera, una religión cualquiera la abrazará y dirá, esta es la verdad. Y si viniera todo un estudioso, por ejemplo, de la filosofía, un académico, y le diría, le señalara, pero
aquí tiene usted un error. No, yo no puedo ver el error. Y en verdad no lo puede ver porque no tiene un referente para comparar, para evaluar lo que tiene con relación a otro, porque no tiene conocimientos para comparar. Entonces esa es la situación de que la falta del conocimiento podría constituirse también en una trampa sin salida de la que no puede salir, que no tiene otros referentes. Dentro del gnosticismo podría ser igual. Si alguien le dijera, mire que aquí hay un error, no puede ser que haya un error, no puede ser. Yo lo único que puedo aceptar es lo que a mí me han dado, y tiene toda la razón, porque no tiene otros referentes para poder negar, evaluar, contradecir. El maestro Samael le llama, por ejemplo, a cierto el ignorante ilustrado. Un ignorante ilustrado es el que tiene muchos conocimientos en algunas cosas, pero también es ignorante en otras cosas. Fíjense ustedes, por ejemplo, un ejemplo de un concepto. Se nos dice, por ejemplo, el peor pecado es la ignorancia. Si ustedes no lo analizan, lo engullen, se lo tragan y después hasta lo repiten. Pero resulta de que decir el peor pecado es la ignorancia, es empezar a mirar la ignorancia como un pecado. Y les pregunto, ¿la ignorancia es un pecado? Porque ya la hemos visto desde el punto de vista positivo y la hemos visto desde el punto de vista negativo. Y podemos allá decir nosotros, pecado no puede ser que yo no sepa algo y ya por eso es un pecado. Al contrario, puede ser el motivo más bien para que yo adquiera un conocimiento y se convierta en bienestar para mí, porque entiendo las cosas, en bienestar para la sociedad. No es un pecado. Pero cuando la ignorancia se convierte en un rechazo hacia el conocimiento, o sea, en vez de sentirse impulso hacia el conocimiento, es un rechazo hacia el conocimiento, en una justificación o en una apología de la ignorancia, entonces ahí sí estamos graves. Y ahí sí sería un pecado el tratar de decir que la ignorancia es buena. No está bien. Yo no he dicho que la ignorancia sea buena. Esto que en realidad es una ausencia de conocimiento puede constituirse en algo bueno cuando tú adquieras conocimiento, pero se constituye en algo malo cuando tú persistes en no aprender nada sobre determinada cosa, y sobre todo si se necesita aprender sobre algo. Y es que la realidad es que cuando uno necesita las cosas, así sea que diga que rechaza el conocimiento, pues no le toca a otro sino adquirir ese conocimiento y prepararse. ¿Qué hacen los campesinos? ¿Qué hacen los hombres que viven en el campo? Y encuentran que su forma de vida, la forma como pueden subsistir es sembrar. Que aunque no sepan leer ni escribir y ser analfabetos, ellos van a hacer todo lo que tienen que hacer, buscar, y van a aprender y se van a convertir en unos agricultores. Y posiblemente ya no sepan leer ni escribir. Sabrán cuándo tienen que sembrar, cómo tienen que sembrar, cuándo tienen que cosechar, etc. Es la condición misma, no nos podemos sustraer al conocimiento. Es la necesidad misma de la vida. Un estudiante puede decir, pero a mí no me gusta el estudio. Vaya, no le gusta el estudio. No, a mí no me gusta aprender. Vaya, peor todavía. ¿Qué toca? Si dice que vas a trabajar,
tienes que aprender algo sobre el trabajo que vas a hacer. No, yo quiero ser un ladrón. También tienes que aprender porque si no te matan bien rápido. Y además, claro, de que no estoy justificando que ser ladrón sea algo bueno, es algo malo para la sociedad y para la persona misma porque lo pone en riesgo de perder su vida de una manera pronta, de una manera abrupta. Ponen demasiado riesgo en vez de hacer lo que le corresponde hacer como una persona bien de la sociedad que entra a la vida productiva y para entrar a la vida productiva se prepara en determinados conocimientos y se vuelve una persona eficiente para la sociedad. De manera pues que la frase el peor pecado es la ignorancia puede ser aplicable en las condiciones, bajo ciertas condiciones, o sea que esa expresión así por sí misma puede ser falsa, porque debería ser aplicada, solamente podría ser válido si se aplica a casos muy particulares. Cuando alguien rechaza el conocimiento, cuando alguien está inclusive haciendo apologías, es que ser ignorante es lo mejor. Dentro del gnosticismo, he dicho, hubo apología de la ignorancia. ¿Y qué es apología? Es decir, darle una importancia, darle una justificación, darle un enaltecimiento, una vanagloriación, de que ser ignorante es la machera, lo mejor, el último grito de la moda. Eso es antignosis. Estar en contra del conocimiento y decir no, vamos a cebarnos en la ignorancia. Aquí lo mejor es ser ignorante, no conocer nada. Así como decir, entre más imbécil te vuelvas, mejor. Y es que sucedió de que a raíz de que los primeros discípulos del maestro Samael Aun Weor fueron algunas personas analfabetas. No sabían leer ni escribir, sino que procuraron y aprendieron a leer y escribir con el tiempo y empezaron a conocer la gnosis. Entonces, pues hubo de alguna manera una justificación. No, es que estos son personas que también son sabias, que también tienen... No se puede confundir la preparación académica con la inteligencia. Dos cosas totalmente diferentes. Toda persona, por el hecho ya de ser una persona cuerda, sana, es inteligente y puede ser inclusive hasta mucho más inteligente que otros que tienen un nivel de preparación académica. Dos cosas totalmente diferentes. De manera que ser una persona analfabeta es, pues, las condiciones de la vida. Los padres no lo pusieron, no se va a justificar. Pero de ahí a decir, oh, qué bueno, que seas ignorante, que seas un analfabeto, pero qué berraquera. No, qué lástima que tu papá no te haya puesto en el colegio. Hoy en día estuvieras mucho más preparado, fueras un gran profesional, si estuvieras preparado mejor. No podríamos estar en contra pues, de la educación ni de los procesos universitarios. Un ejemplo de la ignorancia. Un muchacho que apenas hizo ciclo de primaria, por lo menos aprendió a leer, sí. Se dio por escoger mucho, escribió un libro, unas 60 páginas por lo menos. Ese libro llegó a las manos a otro amigo que sabía como que era capacidad, diferente a este que no fue primario, a las manos de un tipo, que era abogado, era empleado público, tenía un empleado público, y adentro cualquier cobrado se le dio por él un libro. Sí. Y comenzó a criticar el libro. Y le dijo, oh, pero hay que voy a profundizar más. Le dice el compañero, bueno, fíjate, este compañero hizo apenas quinto de primaria. Tú hiciste primaria, hiciste secundaria, fuiste a la universidad, hiciste un posgrado. ¿Qué has escrito tú?
Así es. Sin embargo, le voy a decir algo interesante. El ignorante es atrevido. El ignorante es atrevido. El ignorante es capaz de hacerte un libro. No sabe ni escribir bien, ni leer bien, y es capaz de hacerte un libro. Y lo peor de todo, como él está generando su propia trampa de la ignorancia, empieza a autocalificarse y que sí se la sabe todo. Y habla de pronto de conocimientos sobre los cuales realmente no sabe nada. Usted viera en las personas, entre más analfabetas son más rápidos en la boquilla. Es decir, se meten en política, no son ni politólogos y hablan de política, pero claro, muchas veces tan pronto están con uno como tan pronto están justificados. Primero están con el diablo y después están con el ángel. ¿Por qué? Porque no tienen el suficiente conocimiento, pero eso sí, son atrevidos para hablar. Y hablan con una propiedad como de que saben. Así, en general, se ponen a hacer libros y se ponen a hacer cosas. La ignorancia es atrevida. Se atreve por la misma ignorancia, cree que inclusive es fácil o se autoengaña. Una condición que también lo genera la misma ignorancia es el escepticismo tomado en una forma negativa. El escepticismo es no creer, la incredulidad. Otras veces hemos hablado aquí de la duda como método para llegar a la verdad. Y eso tiene un sentido sano. Pero no creer por no creer, no aceptar, algo así también, como no aceptar el conocimiento. Yo no creo en eso. Vea que la gnosis, yo no creo en eso. O ser indiferente. O ser indiferente. Pero ahora estamos hablando del escéptico, del que no cree. No, yo no creo en eso, yo no creo. Yo no creo en nada de eso. Hay un pastor, que el otro día salió algo orando. Yo digo, oiga, hay esto, y me dice, oiga, si no es bíblico, ni siquiera lo cita antes. Precisamente aquí ya existe un dato, una información que ahora nos vamos un poquito más allá cuando vayamos a la creencia. ¿Ya? Pero aquí estamos hablando un poco más hacia la ignorancia. Pero es lo mismo. Entonces, el escepticismo es también lo que se llama como el materialismo. No me estoy refiriendo al materialismo dialéctico de la filosofía, y eso es otra cosa. Ahí se requiere ser pensador. El materialista en el sentido pues bajo, en el sentido más bajo de la palabra, es aquel que se basa solamente en lo que ve, en las cosas materiales, y vive en función de las cosas materiales. Y ahí sí podemos decir que esta gente puede ser muy superficial. Dice que te voy a hablar de filosofía. No me hable de filosofía. Ya a mí me habla de la materia, el consumismo. Yo voy a una tienda, compro, estoy contento con mi vestido. Eso es lo que a mí me interesa. Yo puedo ir a comer, restaurante, y de eso yo vivo. La paso chévere, voy a un paseo, voy a un baile, y mi vida es eso. Cosas totalmente materiales. Lo demás a mí no me interesa. ¿Ya? Muy parecido de pronto al escéptico. El escéptico no creo. El otro es nada. Vamos a aceptar la realidad. Lo que yo puedo mirar con los 5 sentidos, lo que yo puedo percibir, lo que yo puedo tocar, eso es. Recordemos aquella mente sensual de que nos habla el maestro Samael. Este es el nivel del conocimiento en que se ubican esas personas. Y lo demás, no, eso, las leyes y principios, por favor, de eso no me hablen. No quiero saber nada de eso. Vivir mi vida. Entonces, una de las condiciones entonces que se debe perfilar
en un auténtico gnóstico es saber que no puede saberlo todo. Y para eso debe ser capaz de saber que ignora, de saber que ignora, no solamente que puede ignorar, claro que ignoramos muchas cosas, entonces capacidad para eso. ¿Y por qué digo capacidad? Si yo le digo a una persona que no tiene capacidad, pero realmente para mí entonces usted no conoce eso, no, yo sí lo conozco. Él es incapaz de reconocer que de eso no sabe. Óigame, ¿usted sabe escribir en computador? Sí, yo sé, porque ya es cuestión del ego, él no quiere quedar mal. Yo sí sé, eso lo sé yo y bien. Y muchas veces se esconde y vive en un mundo totalmente de justificación para demostrarte que sí sabe. Y empieza a hacer una cantidad de maromas y disparates para no demostrarle a la gente que él no sabe. De manera que ese es uno de los sentidos de aquel famoso sabelotodo. No solamente sabelotodo es el que en realidad sabe un poco de datos y de información, sino aquel que empieza a fingir que sabe, pero que no sabe nada. Es el sabelotodo que no sabe realmente nada. Y lo más grave, y eso sí es una enfermedad, porque ahí va a llegar realmente la persona que se mete en estas trampas para sí mismo, es el que ignora que ignora. Oiga, pero usted está equivocado, no puede ser, yo tengo certeza de que eso es así. Él ignora que ignora, es doblemente ignorante. Bonito una persona, yo ignoro eso. Él ignora eso. Sí, yo desconozco eso y necesito aprenderlo. Pero yo conozco todo eso, yo lo conozco. Y no lo sabe. ¿Qué estado de la conciencia podemos ubicar una persona de esa? Ya está enfermo mental, él mismo se ha enfermado. ¿Por qué? Por su engreimiento, por su narcisismo, por su egolatría, de que él es importante, que él es grande y él no va a mostrarle a los demás sus debilidades. Eso lo tiende a convertir en el ignorante que ignora. Dice el maestro Samael, no solamente ignora, sino que ignora que ignora. Es muy triste ya llegar a un estado de eso. Pero los demás, él se hace el mismo como el avestruz, que él en su círculo está solucionando el problema. Pero los demás lo están viendo. Y muchas de esas personas que lo están ubicando y están diciendo, ese es un doblemente ignorante, que no acepta, es incapaz de decir que ignora. Y se la cree, es un verdadero autoengañado. No, y esas personas inclusive caen en no, en el estado de no, que se creen iluminados, se creen maestros. Precisamente sobre todo esos que ignoran, como ya están enfermos mentalmente, en cualquier momento, lo único que tienen es que tener la experiencia en astral, entre comillas. Ustedes saben que lo que van a tener un sueño y van a ver que el maestro Samael le entrega el báculo, le entrega la espada y le va a decir, usted es el que y viene y entrega. Eso es lo que a él le gustaría. Yo soy, no sabe nada, pero sin embargo, él viene a decir cuál es la línea que hay que seguir. Pero pásmense que lo más triste de esto es que habrá gente quien adore esta pobre iglesia, que se sentirá pues muy bien cuando la gente lo idolatre. Eso era lo que él quería, que lo van a gloriar. Por eso digo, y los demás que lo idolatran confirman de que él es un gran iluminado.
la mayoría de estos se convierten en personas sin vergüenza, porque hasta se dan cuenta perfectamente de que están engañando a la gente y continúan en esa fase. Lo que es propio del estado icasiano ni siquiera es la creencia, sino en su estado más degradante, la fantasía. La fantasía. Cuando nosotros decimos fantasía tiene que ver mucho con la imaginación, pero una fantasía es algo mucho más, es diferente, porque no deja de ser una falsedad. La elucubración. Elucubraciones mentales sin ningún fundamento. Los niños tienen fantasía. Los niños son los seres más fantasiosos que hay. Ellos imaginan que son pronto una mariposa, una niña linda dice que ella es una mariposa y se lanza a los aires y tienen esta creatividad. Los niños tienen esa capacidad. Pero cuando un niño se vuelve, diríamos, adicto a una fantasía y vuelve nuevamente con esa fantasía, y no fue algo que él creó en determinado momento, sino que vuelve ahí y vuelve ahí, queda fijado y le hace daño. Y cuando se da cuenta que no es una mariposa, la niña va a sufrir. Y después porque ya tiene un problema, porque queda fijado sobre una necesidad que es irrealizable. O de pronto el niño logre salir. El niño que quiere ser Superman se lanzará hacia los aires esperando que Dios le dé la oportunidad de volar. Pero nada, Dios todavía no me da la oportunidad de volar. Al fin se da cuenta de que tiene que buscar otra forma de sobresalir, porque como Superman parece que ya no tiene ninguna opción. Se le pasó a un sobrino mío, a un primo. Y hay niños que... ¿Y cómo se llaman? Flaqueó las brazos y las piernas. Es que esto es una realidad, lo que estoy diciendo no es sacado sale de la realidad. Los niños tienen fantasía. Los niños generan fantasía. Y generan fantasías positivas y fantasías negativas. Se pueden imaginar cosas, diablos, a las personas las deforman, también si no les gusta, y generan mentiras. Todo eso se ha estudiado. Los niños también generan mentiras. Y los niños, sobre todo, con esa gran carga de fantasía, contagian a los demás niños con su propia fantasía. Porque los niños a su vez todos son fantasiosos. Como ese estado de esos gacelas, por ejemplo, que oyen un ruidito y todos enseguida se mueven, porque la otra se movió y la otra se movió y empiezan a mover, porque oyeron una lagartija. Ya, y todos van corriendo de pronto. Ya, así son los niños también, fantasía. Miren lo que hacen los niños y más bien lo que hacemos los adultos con los niños. Te va a poner Papá Noel. Papá Noel te va a poner. ¿Y cómo es eso de Papá Noel? Se mete por la chimenea. Pero aquí no tenemos chimenea porque estamos en Barranquilla y aquí lo que hay es calor. No, se mete por las rendijas de la puerta. Y te viene a poner el niño Dios. Por fin es el niño Dios o Papá Noel. Vienen los dos juntos. Entonces aquí se les dice a los niños esas cositas. Después al fin se enteran y hay algunos que se molestan. ¿Y por qué no me lo dijiste? Ven que he creído todo esto y he creído en ti, que tú que eres mi mamá. Y son fantasías. Los niños están dispuestos a creer en lo que le dicen sus padres. Sus padres son la verdad. También se nos enseña que los niños los trae la cigüeña.
Y hay padres que llegan a la exageración de decirle, ya casi como que, para demostrarle de que ese niño verdaderamente no tiene nada en la cabeza. Sí, viene, sale por aquí, por mis axilas, dice la mamá. Por aquí ya nace el niño. Entonces, casi que es un irrespeto a la inteligencia del niño. Cuando podrían decirle la verdad. Que la podrían decir y que el niño la va a captar de manera natural y sencilla. Y que no esperen de que el niño una vez vea a la gata o a la perrita pariendo por sus genitales y llegando a reclamarle a la mamá, mami, yo creo que tú también vas a estar pariendo por donde orina. ¿Ves? Porque ese sería el reclamo de un niño inteligente que se da cuenta que haciendo comparaciones las cosas no se corresponden. La perrita no parió por el brazo, sino por los órganos genitales femeninos. De manera pues que los niños con su fantasía pues aceptan todo el conocimiento. Los adultos también tenemos fantasía. Porque inclusive nosotros los adultos somos los niños que hemos crecido y que hemos crecido con esas fantasías. Algunas las hemos descartado. Definitivamente, listo, el niño Dios no existe. El que me pone no es el niño Dios. Listo. Las mujeres no paren por las axilas, ni las mujeres, ni a las mamás, el bebé se los trae una cigüeña. Listo, ya acepté eso. Usted no le queda otra porque digo que no es así. Ay, pero, ¿y la cigüeña? Es que no es así. Pero los niños quedaron con otras fantasías. De que va a llegar el diablo y te va a coger. Si no te portas bien. Y esa idea le queda en la cabeza. O la idea del infierno. A nosotros se nos enseñan ciertos conocimientos como éramos niños. Esa palabra es que investigará. Si nosotros no llegamos a ser como niños, no entraremos al reino de los cielos. Todas esas cosas nosotros podemos. No, pero cuidado, que esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Les voy a decir algo. Hay muchos estudiantes de la Gnosis, estudiosos de la Gnosis, que inclusive, cuidado con la Biblia. Cuidado. Es intocable. No. La Biblia es un libro hecho por seres humanos. Dentro de los libros que se encontró en el Mar Muerto, llamados libros de los Esenios, dicen algunas frases muy bonitas, más o menos que la letra y la ley que se encuentra escrita es muerta, incluyendo la letra de la Biblia. Generalmente a la Biblia muchas veces le decían la ley, porque la gente seguía lo que decía la Biblia. Y decían los esenios, realmente donde se dice que realmente provino el Maestro Jesús, de los esenios. La letra es algo muerto. Y lo bello que dicen los esenios, lo que para nosotros es vivo, y que es la auténtica letra de Dios, es el arroyo cantarino que se desliza entre las rocas. Son las aves hermosas con ese lindo ropaje que tiene, de la realidad. ese sol maravilloso que nos da el calor. Esa para nosotros es la verdadera letra. Y ese ser humano que tú tienes al frente, que habla contigo, esa es la verdadera letra de la creación. Esa es la verdadera Biblia para nosotros, la letra viva, la creación de Dios, lo que realmente ha hecho Dios. La Biblia es hecha por los seres humanos. Que hay muchos datos que son ciertos, sí. Mucha información es cierta. Pero, oiga, esto es hecho por seres humanos. La diferencia entre el gnóstico y cualquiera que se fundamenta en libros sagrados
Y decimos libros sagrados por respeto a que la gente los considera libros sagrados solamente por eso. Pero en la realidad son libros como todo cualquier libro, hecho por el hombre. No están por encima de otros libros. Muchos otros libros hechos por seres humanos son verdaderos riqueza para el ser humano. Una vez estaba yo en una charla y iba a hablar sobre Galileo Galilei. Yo soy un italiano, ¿verdad? La charla esa, allá en familiar. Bueno, ¿qué tipo de exposición? Después que se paró el tiempo terminó, alguien dijo: mira, compañero, la Biblia es un libro escrito por cuenteros de la época. Y eso es cierto también. Ahí hubo cuenteros, los cuenteros de la época. ¿Acaso no se ha dicho también que la voz del pueblo es la voz de Dios? ¿O que no se ha dicho también acaso que el pueblo tiene mucha sabiduría? También se encuentra mucha. Por eso yo no estoy descartando la sabiduría que se encuentra ahí. Y que muchos de lo que se plantea en la Biblia son mitos que tienen en su trasfondo una gran realidad. Por eso nosotros no rechazamos los mitos que plantea la Biblia. Muchos de ellos corresponden a la realidad, quizás dicho para unos seres como nosotros, que en aquel tiempo, época mucho más primitiva de la humanidad, pues podíamos entender estas grandes realidades como si nosotros fuésemos niños. Y quizás por eso es mejor decirnos a nosotros, hombre, en vez de decirle Adán y Eva es toda una humanidad, y aquí hubo un determinado momento en que se fueron dividiendo esos seres porque inicialmente eran andróginos y ya después por un lado ya quedó bien diferenciado la mujer de un lado y de otro lado el hombre. Eso de manera que eso de la costillita, eso se refiere al simbolismo de la separación de los sexos y toda una cantidad de información que viene con respecto a eso, que significa ya un conocimiento mucho más académico, mucho más, pero dicho de una manera fantasiosa, no que sacado de la costillita, la separación de los sexos se dio. Entonces eso es parte de la fantasía con que nos alimentamos, pero que ahí sí tiene su valor por la transmisión de un conocimiento que podríamos tomarlo literalmente, y eso claro que no sería así. De manera que estoy explicando de que los adultos también tenemos nuestras fantasías y las estamos creando desde hace mucho tiempo. Hemos creído en las fantasías y nosotros dentro del gnosticismo podemos estar imbuidos en fantasías o alimentando fantasías. Existe una conferencia del maestro Samael, algo sobre la fantasía, creo que está en el libro Didáctica del Autoconocimiento, hablando lo peligroso y lo delicado que es la fantasía. Porque nos formamos cantidades de fantasías. Pero eso sí, nosotros somos el centro más bonito de esa fantasía. Somos el maestro fulano de tal, somos... y cuando salimos en las fantasías fundamentales que son los sueños, venimos diciendo que si es la mujer es María Antonieta o la guerrera esta, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, Nefertiti o Cleopatra, y en fin, y si son los varones, esos tienen que ser siempre los mejores. Este es Julio César Cayo o el otro. Pero hay algo que es todavía aún peor que yo he visto en mucha gente gnóstica: creerse que ellos ya por sí mismos pueden conseguir el conocimiento sin necesidad de otras personas, de otros conocimientos, y eso recae en que le huyan, estén huyendo precisamente al conocimiento. Ahora que dices esto es muy importante porque precisamente la tesis de por qué es importante salir en cuerpo astral, ya sabemos que eso de salir en cuerpo astral, eso solamente son para los poquitos que lo tienen. Esa es la gran realidad. Pero como la gente vive saliendo en astral y ponen como prueba de que ellos sí
se dieron y hicieron unas cosas allá en el mundo de sus sueños. Entonces dicen, no, yo fui a un templo y me dieron unos conocimientos. Y la tesis entonces es que van, inclusive, en el mundo astral a recibir conocimiento, cosa que en realidad no reciben, porque lo poco que pueden recibir es lo que a sí mismo les proyecte su subconsciente. Y por otro lado, lo que se hace realmente es, y muchas veces, autoengañarse. Entonces, esto sí es realmente un peligro, porque inclusive estos, diríamos, de alguna manera antinósticos, son los que algunas veces rechazan. Yo no tengo necesidad de leer libros, yo todo lo adquiero en los mundos superiores. Y mentira, no está en ningún mundo superior ni nada. Él lo que ha tenido son sueños fantasiosos y se está deleitando con él. Un enfermo más. Por ahí el maestro Samael habla en nociones fundamentales de endocrinología y criminología, el peligro que tiene el esoterismo y el ocultismo en la gente porque no lo sabe manejar. Y a la larga esto les termina haciéndole daño. Y el que está un poco chiflado termina de chiflar. ¿Por qué? Porque no han visto esa información que les estamos diciendo ahora. El prevenir y el ser mucho más objetivo aún cuando se mete uno en este tipo de conocimiento en que uno requiere realmente no llegar a autoengaño. Realmente estas fantasías son creencias. Y una creencia con relación a la fantasía es un asunto de grado. Una fantasía es una creencia. ¿Y qué es una creencia? Algo que tú dices que es. Algo que tú dices que es. ¿Y qué diferencia hay contra la gnosis o el conocimiento? Aquello que tú dices que es, pero que en realidad es. Y como no está en contraposición a la realidad, a la vida, justamente entonces eso no te hace daño. No te hace daño. Porque estás conforme a la realidad y te ubicas. Entonces, ya dijimos que era cuestión de grado. Aquí la pístis es la creencia. Que todos acá también tienen creencias, sí. En el caso hay muchas creencias también revueltas con fantasía, a la larga casi es lo mismo. Entonces aquí tenemos la base de la creencia. Y dentro de la base de la creencia, sobre todo, es la creencia religiosa. Lo que nosotros empezamos a creer a través de las iglesias, cultos, y se le llama también organizaciones religiosas a las que hemos pertenecido o pertenecemos. Y vamos adquiriendo conocimiento. Y este gnosticismo no podemos excluirlo. Es una organización religiosa más. Y ya dijimos también que dentro de esta organización religiosa se manejan conocimientos científicos, conocimientos filosóficos, conocimientos artísticos, no solamente los religiosos, pero en fin, si la escuela que está valorada como la institución y las universidades también, ¿por qué? Vamos a excluirlo. Las universidades y las escuelas valoradas por instituciones académicas que dan conocimiento cierto, el bagaje de conocimiento de la humanidad. Es el conocimiento más cierto que hay. Muchos de esos conocimientos que podrían estar brindándose a los estudiantes podrían ser falsos. Ahora, las creencias se van organizando
en un sistema. Todas las creencias que vamos teniendo se van organizando en un sistema. No se preocupen que yo ahorita les voy diciendo más sobre esto para que tengan más claridad. Un sistema es, esta es una creencia, esta es otra creencia, aquí tenemos otra creencia y se forma un enjambre de relaciones entre estas creencias entre sí y así sucesivamente. Cada una va teniendo relaciones con las otras y se van alimentando mutuamente hasta generar en nuestra mente una estructura que genera lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque estas creencias promueven la conducta, promueven el comportamiento. Y ese comportamiento lleva a unos efectos o lleva a unos resultados. Y el resultado es lo que somos. Y muchas de estas creencias son autolimitantes. Muchas de estas creencias, lo grave es que son autolimitantes. Como conocimiento, perfecto. Diría que todas. No, no necesariamente. Hay creencias que son buenas, inclusive el conocimiento en general es un dato, una información que se tiene. Y el dato que se sabe es que cuando es un conocimiento cierto, no daña. Eso llama la atención y es donde uno dice, caramba, pero entonces el conocimiento tiene su gran valor. ¿Quién es el creador del conocimiento realmente? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué el conocimiento cierto no daña? En cambio, las ideas falsas que son inventadas dañan y nos autolimitan. Fíjense ustedes, si tú crees en ti mismo, eso te da una energía y un valor para salir adelante, para conseguir un empleo, porque tú crees en ti mismo, para lograr un objetivo, para sentirte bien contigo mismo, porque tú crees en ti mismo. Pero es que esa creencia se corresponde a la gnosis, a la verdadera gnosis. No es una creencia, es una gnosis. Cuando tú estás ubicado en la realidad, en que te das valor a ti mismo, estás haciendo gnosis. Pero si tú no crees en ti mismo, en realidad estás desubicado porque eso no es real. Otra gnosis. Aquí es una antinosis. Porque no estás en contra de la verdad, del verdadero conocimiento. Entonces, eso es todo. Lo que no es creencia ni es fantasía, entonces es la gnosis auténtica. Esa gnosis que verdaderamente salva, libera, transforma al ser humano. Esta pistis. Recuerden que nosotros tenemos un libro sagrado, pero sabemos que es letra hecha por seres humanos. Pistisofía. El libro sagrado de los gnósticos, Pistisofía. Sería también una exageración decir que ese es el único libro sagrado, porque el gnóstico tiene más libros sagrados: el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Mateo, en fin, varios evangelistas y otras informaciones más de esos libros sagrados. Inclusive en esos libros también se encuentran lo que les decía, mitos, a través de los cuales uno tiene que interpretarlo. En esto hay muchas versiones, por eso podemos decir que Carmelo García es igual a los demás gnósticos. No, hay una diferencia, porque hay muchos gnósticos que han tomado esto de una manera muy disparatada. Entonces ese grupo pertenece a una vertiente de la gnosis.
Somos gnósticos, sí, pero una vertiente de la gnosis. Existe otra vertiente, ya que es la vertiente a la que yo pertenezco, que yo hablo de la nueva gnosis, es decir, una gnosis rectificada, analizada, sopesada, para no cometer errores, porque del autoengaño no queda sino el fracaso. Entonces, Pistis tiene su centro de gravedad sobre todo en las creencias religiosas, decía. Pero en general también, Pistis, es decir, todas las creencias que nosotros hemos formado, también, eso proviene de la familia. Es el primer ámbito en el que se desarrolla esa creencia. Le dice el padre al hijo, tiene usted que luchar duro para que salga adelante, porque la vida es sufrimiento. Dígamelo a mí, que toda la vida es sufrir. La vida es sufrir. ¿Ustedes creen que esa creencia sea la? La vida es sufrimiento. La vida es una cadena de martirios que se lleva enredada en el alma. Así que, adelante. Tomen ese sufrimiento y para adelante. La vida es dura. No vaya a creer usted que la vida es dura. Y las cosas también tienen su relatividad, porque la vida en realidad tiene su dureza. Claro. Pero también uno ve los momentos en que la vida es muy dulce. Es muy rico y es lo más hermoso que hay. Entonces son relativos. Si alguien dijera, la vida es lo más hermoso que hay, eso sería relativo. Porque, oye, pero recuerda que la vida no solamente tiene sus momentos dulces, sino sus momentos amargos. Es lo propio de la vida. Entonces nos vamos formando desde la casa una cantidad de creencias, de patrones. Mucho cuidado, el dinero es malo. El dinero es del demonio. El dinero daña a la gente. El dinero destruye. En fin, cuántas cosas nos han dicho sobre el dinero y mucha gente llega a tenerle. No, yo no quiero tener dinero. Yo quiero tener son amigos. Si el dinero me va a crear problemas con los amigos. Ya que yo me muera, todo yo lo dejo. Muchas personas esa palabra no les pasa. Hay cantidades de creencias que nos alimentan a nosotros. Eso es sobre la vida. Pero ¿cuántas personas no se autolimitan cuando dicen mi insignificante persona que nada vale? Eso dicho en cierto contexto, muy manejado, podría tener su valor. Pero si alguien empieza a decir que él es un insignificante persona y que no tiene ningún valor, eso hace mella sobre ella y la va a afectar. Es correcto cuando se mira desde el punto de vista del orgullo, de la vanidad y del narcisismo, hacer una contrarrestación a esa fuerza negativa de creerse mucho. Así es válido. Entonces, colocarle a lo contrario para bajarle los humos al ego. Pero ponerse el ego en la otra condición es destruirse también, es acabarse. Yo no soy más que un vil gusano del lodo de la tierra. Soy peor que una colilla de cigarrillos. ¿Para qué metes cigarrillos si no fumo? Entonces son términos que podrían hacernos daño si lo aplicamos a nosotros mismos. Porque tú vales. En tu interior hay un gran poder.
tú tienes un gran poder. El poder de tu real ser. Lamentablemente, disminuido, inhabilitado por ti mismo. Porque tú eres el que te has atado para desplegar ese poder. Tú eres el mismo el que te has controlado para liberar ese poder. Tú mismo eres el que has deteriorado tu capacidad de acción con este poder. Y la realidad es que estás en esas condiciones. De manera que las creencias algunas creencias son autolimitantes y son falsas y hacen daño porque no son ciertas. Porque no son ciertas. Cada uno de ustedes es una potencia grande en su interior, que tiene un gran poder, pero que nos hemos autolimitado y nos hemos disminuido tu poder. El poder. Y eso depende ahora de ti. Nadie más te ha controlado sino tú mismo. Tú mismo. Tienes gran poder. Puedes desandar lo andado y eliminar estas autolimitaciones. Lo primero que tenemos es que empezar a valorar, a saber qué es lo que pensamos nosotros. ¿Cuál es nuestro modo de pensar? ¿Cuál es nuestra manera de pensar? Porque esa manera de pensar nos está haciendo daño. Si queremos autorrealizarnos dentro del gnosticismo, dentro de la gnosis, dentro de este conocimiento, pero vamos con ideas que nos autolimitan para alcanzar la autorrealización, pues no vamos a alcanzar lo que queremos. Si nosotros queremos prosperar en la vida, lograr la realización de nuestra vida, llegar a tener abundancia, pero venimos con ideas que nos autolimitan, ideas que dicen yo no puedo, yo soy incapaz de hacerlo, y otra serie de ideas que podríamos tener. Esas ideas se pueden convertir en nuestro enemigo para alcanzar lo que todos queremos: tener una vida mejor, dichosa, feliz. Y no solamente de dinero, no solamente lo que la gente se identifique con el dinero, es importante, pero hay otras cosas importantes como el conocimiento. O sea, ahí sí hay que ser atrevido. Yo creo que era un atrevido el ignorante que hacía de cosas. Entonces, ahí sí hay que atreverse a ser un atrevido para lograr ese impulso. En ese sentido, Racini tiene mucha razón. Ahí sí hay que atreverse. No desde el actuar sin sentido, sino al contrario, desde el actuar con todo el sentido y precisamente muchas veces desde lo desconocido. Porque a veces lo que nosotros decimos, oye, es que eso que desconozco me da un poco de temor y ¿qué va a pasar ahora? Voy a crear mi empresa, pero es que esa empresa yo nunca la he creado y no sé cómo otros lo han creado y eso genera limitación. De manera pues que todas esas creencias que nosotros tenemos nos afectan. Existe un dato en el libro del Hermes Trismegisto, se llaman las 7 principios herméticos, y esos principios herméticos, uno de ellos es: todo es mente, el universo es mental. Y básicamente el fondo significa: tu mente crea la realidad. Tú estás creando con tu mente la realidad, y a través de tus creencias tú has venido creando tu propia realidad y lo que tú eres. Si tú cambias las creencias que están en tu mente, cambiarás la realidad. Es más, dejarás de ser lo que tú eres. Entonces,
esta información es muy importante. Ahora nosotros entramos a otro nivel del conocimiento, que es dianoia. Dianoia, dije que aquí realmente significa conocimiento. Estos datos están no solamente en el libro Las Tres Montañas. Por ejemplo, Las Tres Montañas, estos estados de conciencia se encuentran en el libro, en la página 127 del capítulo La Tercera Iniciación del Fuego. Entonces, yo quiero decirles ahora un dato para iniciar lo que es. Vean lo que dice acá y ustedes lo vamos a analizar. Dice, oigan bien porque van a dar su opinión, sobre todo las mujeres. Vean lo que dice este filósofo desconocido, llamémoslo así. Los astrólogos y las mujeres son totalmente superficiales, porque tanto es así que ustedes ven, por ejemplo, programas en la televisión, por ejemplo en Nat Geo o National Geographic, en fin, el otro History Channel y el más conocido, Discovery Channel, en fin, ahí uno ve reescribiendo la historia. Sí, que últimamente vinieron científicos, historiadores y se dieron cuenta que las cosas no eran así y se está reescribiendo la historia. No era así. Y muchas veces se llegan a probar que definitivamente no eran así, que había equivocación. Es que una de las condiciones de la ciencia, por